Amigas, amigos, muchas gracias de nuevo por su participación. Esta asamblea fue convocada apenas hace 3 días y aquí estamos, todas y todos. Nuestro movimiento avanza con serenidad y optimismo, porque tenemos la razón y el tiempo lo ha venido demostrando. Este movimiento de mujeres y de hombres libres y conscientes tiene a su favor el hecho indiscutible de que hablamos con la verdad ante un adversario que ha optado por el camino trillado de la simulación y del engaño. En la lucha emprendida en la defensa del petróleo, poco a poco hemos venido poniendo al descubierto a quienes, movidos por la codicia y el afán de lucro, pretenden despojar al pueblo de México de su patrimonio, del patrimonio de nuestra generación y del patrimonio de las nuevas generaciones, de nuestros hijos. Fuimos los primeros en denunciar que se fraguaba un gran atraco a la nación. Dijimos con mucha claridad que querían privatizar la industria petrolera y llamamos a debatir a quienes consideramos los principales promotores de este acto de felonía y de traición a la patria. Ninguno de ellos respondió abiertamente. Como siempre, le encargaron la palabra a sus incondicionales y lanzaron otra más de sus campañas mediáticas contra nosotros. Nos acusaron de que alucinábamos, que veíamos fantasmas, que luchábamos contra molinos de viento, que queríamos notoriedad para nuestros fines políticos y se dedicaron a exclamar: ¿cuál privatización? ¿Cuál reforma? ¿Cuál iniciativa? Cuando dimos a conocer que preparaban el video del llamado tesoro escondido en las aguas profundas, primero lo negaron y luego cínicamente lo lanzaron al aire pretendiendo engañar al pueblo de México. A partir de entonces empezaron a manejar eufemismos para tratar de ocultar la privatización que estaban fraguando. Usaron todos los términos y frases habidas y por haber. Hablaron de asociación, alianzas, acompañamiento, apertura, maquila, permisos, contratos de riesgo, contratos de servicios múltiples, contratos con terceros, contratos de servicios ampliados, autonomía de gestión, en fin, todo lo que les ayudara a disimular sus verdaderas intenciones. Luego, ya de plano, se arrancaron la máscara y se exhibieron sin tapujos. El miércoles pasado, el presidente usurpador mandó sus iniciativas de reforma energética al Senado y ya es innegable su deseo de privatizar la totalidad de la industria petrolera nacional. Lo que estaba claro quedó clarísimo. Quieren consumar
una de las más grandes afrentas que haya padecido el pueblo de México en toda su historia. Esto explica el nerviosismo que mostró Calderón cuando apareció en cadena nacional informando sobre su propuesta. Por eso sudaba y se mostraba inseguro. En su interior sabía que está muy cerca del papel que jugó en su tiempo Antonio López de Santana. ¿Cómo se traducen y qué significan realmente estas reformas? Lo que quieren es modificar leyes secundarias que violan la letra y el espíritu del artículo 27 constitucional. Están proponiendo otorgar permisos a extranjeros y privatizar la exploración, la perforación, la refinación, la petroquímica, el transporte, los ductos y el almacenamiento de los productos petrolíferos. Pretenden dejar a Pemex como simple abastecedora de petróleo crudo. Nos quieren quitar la posibilidad de utilizar todo el potencial del sector energético para llevar a cabo el desarrollo económico independiente que necesita nuestro país. Nos quieren condenar a que solo vendamos materia prima y nunca podamos utilizarla para producir nosotros mismos la gasolina, los productos petroquímicos y la energía eléctrica, y con ello industrializar a México, crear empleos, fortalecer nuestro mercado interno, reducir los precios al consumidor del gas, la luz y las gasolinas, y sobre todo elevar los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Por si fuese poco, proponen un andamiaje legal que no solo otorga derechos a extranjeros y nos obliga a someternos a tribunales internacionales, sino que les permite a los más altos funcionarios públicos actuar con manos libres para hacer jugosos negocios y elevar a rango supremo la corrupción en Pemex. Por ejemplo, están contemplando que no haya licitaciones públicas y que se entreguen contratos de obras y servicios por asignación directa. Es decir, Calderón, Muriño y Elías Ayú y otros podrán seguirse despachando con la cuchara grande. Aquí solo quiero recordar lo siguiente. Quiero recordar hechos irrefutables y los enumero. 1. El primer contrato de servicio múltiple que se otorgó violando la Constitución a una empresa extranjera se suscribió cuando Felipe Calderón fue secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El día 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por 2.437 millones de dólares para explotar yacimientos de gas en la cuenca de Burgos. Contrato que, por cierto, se encuentra en litigio en los tribunales por inconstitucionalidad. 2. Recientemente,
La Auditoría Superior de la Federación denunció un daño patrimonial a Pemex cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex por haber vendido a bajo precio bonos